Estás escuchando Un café con las brujas. Soy Úrsula Dulcinea, bruja, tarotista, vidente, y hoy en Un café con las brujas vamos a hablar sobre tejer el hilo del destino. ¿Te resulta familiar la expresión mover los hilos? Es lo que vamos a analizar hoy. ¿Quién o quiénes mueven los hilos del destino? Vamos a hablar del hilo de la vida. Y alerta spoiler, porque esto significa, si no queréis escuchar, taparos los oídos, esto significa que vamos a hablar de las moiras de la mitología griega. Con este podcast sobre el hilo del destino, hilar el destino, el hilo de la vida, quiero comenzar una serie de esta temática en la que vamos a ir hablando sobre la costura, los utensilios, el hilar, el tejer y sobre todo centrándonos a nivel simbólico que representan y su uso en la magia. Quiero daros las gracias a todos los que estéis suscritos al podcast. Antes de explicar el contenido que vamos a tener hoy, ya estamos también disponibles en Apple Podcast, pero a todos los que nos seguís, muchísimas gracias. Y como decía, iré alternando podcast con esta temática, con otras temáticas diferentes, pero hoy vamos a ver de qué va hilar el destino, de qué va el hilo de la vida, y para ello vamos a comenzar analizando una breve introducción. No voy a profundizar mucho porque, como ya he dicho, lo haremos en otros podcasts, como los utensilios de costura, los alfileres, las agujas, el hilo, las tijeras, el metro, están muy presentes en los rituales de magia, pero también a nivel simbológico los vamos a poder encontrar en muchas leyendas y en muchísimos cuentos. Después de analizar eso, vamos a ir viendo que el hilo, el tejer, más concretamente lo que es el tejido, el acto de tejer, aparece en diferentes filosofías representando la existencia universal. Vamos a ver en qué filosofías podemos encontrarlo. Vamos a hablar también del simbolismo del hilo. Después nos vamos a centrar ya en la mitología griega, ya que en la mitología griega hay varios mitos en los que el hilo, el hilar, las hilanderas son los protagonistas. Y ya nos vamos a centrar en materia, vamos a hablar de las moiras, las hilanderas, las encargadas de tejer el hilo de la vida y el destino, para finalizar con una reflexión sobre lo que significan, sobre si tenemos capacidad de modificar nuestro destino o no. Así que prepárate tu café porque comenzamos. Vamos a comenzar con nuestro tema, la costura, el tejer, el hilar. Y si eres una persona que hace rituales o estás acostumbrado a ver rituales, seguro que te has fijado que muchos de los elementos de costura están presentes en los mismos, como por ejemplo los alfileres, o hay muchos rituales, muchos hechizos que se hacen cosiendo. También, por ejemplo, yo utilizo como amuleto o como talismán un dedal para la protección, también para la prudencia. Vamos a ir viendo que todas estas herramientas de costura tienen un significado a nivel simbológico, y eso es lo que vamos a ir analizando y desgranando a lo largo de esta serie de diferentes podcasts basados en esta temática. Porque, por ejemplo, hay una superstición que dice que si te encuentras un alfiler y la cabeza del alfiler mira hacia ti, eso significa que vas a tener buena suerte. Pero también, ¿quién no conoce el cuento de la Bella Durmiente que se pinchó con la rueca? Todo esto tiene su simbología. Es una simbología muy variada y muy presente en nuestra vida. También seguro que conocéis la leyenda del hilo rojo, por la que estamos unidos por un hilo rojo invisible e indestructible a aquellas personas con las que tenemos un vínculo muy fuerte y que antes o después, a lo largo de nuestra vida, nos vamos a encontrar. Como ves,
las herramientas, los elementos de costura están muy presentes en la magia, en el esoterismo y a nivel espiritual. Vamos a ir en esta serie de podcast que intercalaremos con otras temáticas, desarrollando todo ese simbolismo. Pero hoy vamos a centrarnos en el simbolismo del hilo. ¿Qué representa el hilo en sí en todas estas tradiciones? El hilo representa en sí la vida misma. El hilo representa esa serie de circunstancias que van encadenándose una a otra y van sucediéndose en un devenir ininterrumpido. El hilo representa la vida en sí misma. Pero para profundizar en el hilo del destino, en el hilo de la vida de las moiras, hay dos conceptos que va a ser necesario que diferenciemos. Por un lado, la urdimbre y por otro lado, la trama. Para que los comprendamos, visualizar un telar, un cuadro. Vais a ver que en el mismo hay unos hilos en forma vertical, de arriba abajo, de abajo arriba. Esos hilos van a representar la urdimbre. La urdimbre, a nivel simbológico, representa lo inmutable, representa lo principal. Digamos que estos hilos de la urdimbre en sentido vertical son los encargados de ligar los mundos y los estados entre sí. Por otro lado, vamos a tener la trama. La trama va a ser el hilo horizontal que va a ir entrecruzándose por los hilos de la urdimbre. El hilo de la trama, este hilo horizontal, representa el elemento condicionado y representa el elemento temporal, porque es un hilo que tiene principio y tiene fin. El desarrollo de este hilo de la trama, este entrecruzarse, anudarse con otros hilos, subir, bajar y todo eso es lo que simbólicamente representa a las moiras. Ahora que ya tenemos nuestro telar, nuestra urdimbre y nuestra trama entrecruzándose por los hilos de la urdimbre, vamos a ver cómo esta concepción o este simbolismo del telar, de la urdimbre, de la trama, está presente en muchas filosofías. Voy a dar una pequeña pincelada, no voy a profundizar, es simplemente para que lo tengáis en cuenta y si queréis investigar y queréis profundizar, sepáis en qué sentido podéis buscar. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de los libros sagrados del hinduismo, los Upanishads. El Supremo Brahma, es decir, la entidad creadora del origen del universo, se designa como, voy a leerlo para decirlo exactamente, aquel sobre quien se tejen los mundos. Pero este simbolismo aparece también en la doctrina taoísta. Según la doctrina taoísta, los seres estamos sometidos a una alternancia de estados de vida y muerte. Vale, pues a esta alternancia entre un estado y otro se le denomina el vaivén de la lanzadera en el telar cósmico. Y si vamos más allá, nos vamos a ir a los textos budistas. Vamos a coger la palabra sutra. Sutra son los fragmentos o los textos que aparecen en los libros budistas sobre las enseñanzas y la sabiduría de Buda y sus discípulos. Es decir, cada sutra es un pequeño o un fragmento de texto. Sutra en sí mismo significa hilo. Es decir, que al igual que los libros están hechos de diferentes y varios fragmentos, un telar está hecho de diferentes sutras o enseñanzas. Y seguimos, porque también si analizamos la palabra tantra,
vamos a ver que también tiene este sentido de hilo, hilar, tejer. En concreto, Tantra en sánscrito, hay autores que dicen que a lo que se refiere propiamente es a la urdimbre, a esos hilos verticales del telar de los que hablábamos. Y más allá de todas estas filosofías, de estas doctrinas, de este simbolismo, en la naturaleza encontramos también una tejedora, la araña. Y de hecho, también en la filosofía hinduista encontramos su simbolismo. Pero también en la mitología griega, seguro que te resulta familiar el mito de Aracne y Atenea. Y con esta mitología griega vamos a dar paso a las hilanderas, el hilo y toda su simbología y presencia en la mitología griega y en especial las protagonistas de hoy, las tres moiras. Decíamos que la mitología griega es muy rica en el simbolismo del hilo y en ella aparecen representadas las hilanderas, el hilo, y ponía como ejemplo el mito de Atenea y Aracne. Pero seguro que hay otro mito que también te resulta familiar, que es el mito del hilo de Ariadne. Este hilo representa el hilo que une las cosas entre sí, pero también el hilo que une nuestra parte más interna y nuestra parte más externa. Y en este mito, el hilo se convierte en el agente que nos hace ir de la oscuridad o de las tinieblas a la luz. Otro mito, también representado con el hilo y ligado al tejer, es el mito de Penélope y su telar, que tejía y destejía. Y ahora sí, vamos con las protagonistas de hoy, las encargadas de hilar el destino, las tres moiras. Estas tres moiras en la mitología griega son en sí la personificación del destino. A los inicios, inicialmente, cada ser teníamos una moira, pero con el paso del tiempo fueron institucionalizándose tres moiras. La primera, Cloto, la segunda, Átropo y la tercera, Láquesis. La función de estas moiras era regular la vida del individuo desde su nacimiento hasta la muerte, y lo hacían a través de ese hilo que representaba la vida. Ellas trabajaban para Moros, el dios del destino. La primera de estas moiras, Cloto, que Cloto literalmente significa hilar, era la encargada de fabricar el hilo desde la rueca hasta el uso. Esto representaba, y ella representaba, el nacimiento. Ella tiraba de los hilos de la rueca en la que cada hebra representa la individualidad de los designios del destino, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia hebra. De hecho, los materiales de las diferentes hebras, de los diferentes hilos, eran diferentes en función de cómo fuese a ser la vida de esa persona. Los hilos podían ser de oro, podían ser de seda, si la persona iba a tener una vida agraciada, pero también había hilos de lana o de cáñamo. Junto a Cloto tenemos a la segunda hermana, Láquesis. Láquesis significa tocar en suerte. Ella daba vueltas al uso, medía, ataba, iba enrollando el hilo y repartía la suerte. Digamos que ella es la encargada de ir incorporando las diferentes vivencias a la vida de los individuos. La rueca lo que representa es la fuerza motriz del universo,
Y el uso lo que representa a nivel simbológico es la fuerza regeneradora del universo. Y por último tenemos a Atropos. Ella es la tercera de las hermanas. El significado de su nombre es de la que no se puede rehuir. Ella corta el hilo con las tijeras cuando lo considera y representa la muerte, representa el final. Por eso se le llama también la inexorable. Y ella corta tanto seda y oro como lana y cáñamo. Estas tres hermanas, la hilandera, Cloto, la repartidora de suerte, Láquesis, y la fatal o Atropos, eran las encargadas de tejer ese hilo finito y limitado propio de los humanos. Es decir, ellas representan también la temporalidad de la vida humana. Y ellas, en este sentido, podemos encontrarlas contrapuestas a Cronos. Cronos se encargaba del tiempo cíclico de la naturaleza, ese tiempo cíclico que rige el orden cósmico. Y desde esta perspectiva podemos ver que Cloto representa el pasado, Atropo representa el futuro, ese futuro que todos tenemos seguro que nos espera y es lo único que tenemos seguro en nuestro futuro, que ella va a llegar. Y en el centro tenemos al Láquesis, el presente, el momento, las vivencias que se van incorporando, los diferentes hilos que se entrecruzan con nuestro hilo. Ellas están tejiendo ese hilo en este mismo momento. Ellas están en ese lugar que es un no lugar de no tiempo, ese lugar oculto, ese lugar de lo invisible. Y digo que las moiras están fuera o más allá, en ese sitio del no lugar, del no espacio, del no tiempo, porque los mitos son relatos fuera del tiempo histórico. Los mitos nos retrotraen y se retrotraen hasta el origen para desde ahí ofrecernos respuestas a conceptos, a preguntas, a cuestiones existenciales, y lo hacen a través de la personificación y humanización de conceptos mucho más abstractos. Y es que mi reflexión con este mito es que quizá estas moiras encargadas de tejer el destino, de tejer ese hilo del destino y de la vida, quizá estén representando el hilo y el tejido que nosotros mismos trazamos antes de encarnar. Porque quizá un día, en algún momento, nosotros habitamos ese espacio fuera del espacio y el tiempo y diseñamos nuestro propio destino. Lo único que podemos tener claro es que nuestro hilo todavía se está tejiendo y que el desenlace que todos en algún momento esperamos es encontrarnos con las tijeras de Atropos. Pero aún hay hilo por tejer y este hilo se está tejiendo. Quizá esas representaciones que hacemos a través de la magia, de coser, de tejer, de hilar, sean una forma de conectar con este proceso e influir e interferir en el tejido de la trama de nuestro hilo, porque en cualquier caso todavía nos queda hilo por tejer. Y aunque es cierto que hay hilo o parte del hilo que puede estar predeterminado, hay una parte que es el modo en que nosotros afrontamos ese camino
depende plenamente de nuestra elección personal. Y he dicho que hay una parte que puede estar determinada, porque efectivamente Moira en griego significa parte. Y es posible que haya otra parte que dependa plenamente de nuestra elección. Y con todo esto, mi reflexión final es que efectivamente sí, si fue en un momento anterior a venir, incluso en este mismo momento, todos podemos interceder en nuestro hilo y todos somos partícipes de nuestro hilo del destino. Espero que os haya gustado este podcast. Gracias a todos por estar ahí. Me encantaría saber si tenéis cosas que queréis preguntar, si queréis profundizar en algún tema o en algún elemento de la costura concreto o temas para otros podcasts. Estaré encantada de escucharos. Gracias a todos los que me seguís y os veo en el próximo podcast.